está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Hablamos que esta semana Dios nos ha hablado con respecto a con qué estamos haciendo con nuestra casa, qué estamos llenando, qué estamos trayendo a nuestra casa, con qué estamos o qué estamos permitiendo que suceda en nuestra casa. Y como hablábamos anoche y decíamos que hay un dicho en el vulgo que dice cada casa es un mundo. ¿Así es o no? Y entonces mucha gente dice, mientras yo lo haga de puertas para adentro, no importa nada, porque es mi casa y yo hago en mi casa lo que quiero. Eso es muy común. Pero fíjese qué curioso, porque la sociedad está compuesta por hogares, por familia. Y esa sociedad habita en casas. Ahora mire qué interesante, ¿no? A veces no se tiene en cuenta que lo que sucede en la casa va cobrando una magnitud que después sobrepasa las 4 paredes o sobrepasa el diámetro de nuestra casa. Y entonces hay mucha gente que hace o permite cosas dentro de su casa que luego explota y sale hacia la sociedad. Y entonces hoy vemos cómo los niños de edades que uno no lo puede creer, ya quizás andan armados o andan haciendo cosas por afuera. Bueno, vemos como el alcohol, la droga y la inmoralidad va tomando terreno tan fuerte en contra de nuestra sociedad. Y entonces salen allí todos los que de alguna manera tienen el intelecto desarrollado diciendo tenemos que bajar la edad para poder penalizar y poder enviar a la cárcel, y vienen con soluciones, como siempre decimos, de querer cortar allí el árbol, las ramas y no ir a la raíz. Y la raíz de todo problema de la sociedad empieza ¿dónde? En la casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que Cristo habite en las casas. Necesitamos que la fe en Dios se desarrolle en la casa. Días atrás hablaba con alguien y me decía esta persona que ellos son cristianos, que cuando piden la bendición en la mesa, y me cuenta que tiene 3 hijos, y dice, pero mi hijo más grande se ha vuelto, dice, incrédulo, y él solamente cree en él cree en el yo, ¿no? El humanismo, cree en lo que él puede lograr, en lo que él supera, y desmerece a Dios y no quiere saber nada con Dios. Y mi hijo, el mediano, dice, está siendo influenciado, y el pequeño está siendo influenciado por él. Dice, y ya ellos, antes pedíamos la bendición y ahora cuestionan. Y yo le decía a este varón, que dice ser cristiano, le decía, qué tristeza, ¿no? Porque vos sos el sacerdote de la casa. Y lo que vos impartís a tus hijos es lo que ellos van a hacer. Entonces me quedó mirando y dice, no, pero lo que pasa es que él ahora razona de esa manera. Y empezó a darme sus excusas. Y yo le dije, lo más triste de todo esto es que hay vida eterna y hay muerte eterna. Y si yo no trabajo para que mis hijos sean creyentes en Cristo Jesús, lo que estoy haciendo es que mañana mis hijos salgan al mundo, vivan como vive el humanismo o la humanidad, que le da la espalda a Dios. Y la Biblia dice que aquel que rehúse a Dios no tiene parte en el reino de los cielos. Y cuando uno se va de esta tierra tiene 2 destinos. ¿Cuántos saben eso? Hay 2 destinos. Uno es el cielo y otro, ¿a dónde? El infierno. Y cuando le hago esta mención a este hombre, me dice, no, pero yo no creo en eso. Es como Dios, que es amor, va a mandar a sus hijos al infierno. Y yo dije, no, es verdad, Dios no manda a sus hijos al infierno. Dios manda a todos aquellos que resisten ser hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que hay un solo camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Jesucristo.
El propio Dios hecho hombre se para delante de la multitud y dice algo muy contundente. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús. Y ya de ahí usted tome la conclusión que quiera, porque, como sabemos, hay mucha gente que tiene esta teoría y dice, todos los caminos nos llevan a Roma. Quizás a Roma, yo no la conozco, no conozco Europa. Quizás haya muchos caminos que lleven a Roma. Pero la verdad es esta, al cielo hay un solo camino, se llama Jesús. Entonces es interesante reflexionar y saber con qué estamos llenando nuestra casa. Hacíamos mención a lo que dice Segunda de Crónicas 7, cuando habla de que Salomón, dice, acabó de orar en el versículo 1 y descendió fuego de los cielos, dice, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y versículo 2 dice, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero mire qué interesante lo que sucede cuando una casa está llena de la gloria de Dios. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre el rostro en el pavimento y adoraban y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y es un relato donde precisamente en una casa la gloria de Dios estaba, y eso hacía, no solamente afectaba para bien ese hogar, sino que hacía trascender esas paredes. Entonces, como siempre decimos, no, uno no puede, quizás puede cubrir por un tiempo lo que sucede adentro de una casa, pero un día vas a conocer a la sociedad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver la lista de casos, ¿no? De una casa, me acuerdo que había un hombre que era un odontólogo, y entonces este hombre era un hombre que era muy tranquilo, tenía su consultorio, un hombre mayor, hasta que un día agarró la escopeta y terminó con su esposa, sus hijas, y él sale diciendo que era un hombre tan pasivo, pero un día tanta presión, y eso estalló. Y podría hablar de muchos casos terribles, pero creo que Dios nos está llamando a que nuestra casa marque una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Así que tu casa puede marcar una diferencia, ¿cuándo? Cuando se llene de la gloria de Dios. Cuando empecemos a estar atentos, con qué estamos llenando nuestra casa, a quién estamos permitiendo entrar a nuestra casa. Y como decíamos, hay mucha gente que es cuidadosa, hay gente que no tiene límite. Me llama mucho la atención cuando voy a una casa y veo que viene el vecino, y pasan y entran y no golpean la puerta y entran y salen. Y digo, wow, cuán vulnerable está esa casa. Cuán vulnerable. Usted sabe que los abusos hacia los niños ocurren, y se dice que casi un 80% es por parientes cercanos o amigos cercanos a la familia. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dejando entrar en mi casa? Y uno dice, pero pastor, ¿eso lo tiene que decir usted? Sí, lo tenemos que decir, porque si usted no está atento a lo que sucede en su casa, mañana cuando se entere, quizás sea tarde. Entonces Dios nos advierte a tiempo, y tenemos que saber que precisamente Dios está esperando que hagamos de nuestra casa un lugar donde la presencia de Dios more. Y esto es a través de la fe. Qué lindo, porque dice que se llenó la gloria de Dios y se llenó tanto al punto que cuando querían entrar los sacerdotes no pudieron entrar porque la gloria de Dios estaba. Y anoche el Señor me marcaba algo, ¿no? Que muchas veces, como creyentes en Dios, como personas que buscamos a Dios, nos llenamos de mucha liturgia. Nos llenamos de mucha, ¿no? Empezamos a hacer o peregrinaciones o liturgia, buscamos un montón de cosas que en teoría quieren hacer de llenar el espacio que lo tiene que llenar Dios. Y fíjese una cosa, que cuando la gloria de Dios está en una casa, está en una vida, hay muchos mecanismos que usa el hombre para acercarse a Dios que quedan de lado. Eso es como cuando estamos celebrando una reunión aquí, ¿verdad? Y de repente la gloria de Dios se manifiesta. Ya no puede hablar el pastor, ya no pueden cantar los coristas, ya la gloria de Dios se mueve y todo es para gloria y honra de su nombre. ¿Es así o no? Entonces muchas veces en la vida de nuestra búsqueda a Dios, en la vida de esto, que religión no es nada más que tratar de ligarse a Dios o lo que liga a Dios, pero qué interesante saber que lo que nos tiene que ligar a Dios es su gloria. Y que no solamente cargarnos con información y de alguna manera buscar en un mundo místico que aparezca Dios, sino que tenemos que conocer la gloria de Dios, que se recibe a través de la presencia del Espíritu Santo.
Por eso decirle a que está al lado tuyo, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Así que yo quiero leerle lo que dice el Salmo 139, los primeros versículos, pero está en una versión un poquito más moderna. Dice algo muy interesante hablando de lo que estamos permitiendo o llenando nuestra casa. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¡Wow! Pero mire cómo termina este capítulo 139. Es interesante cómo termina, ¿no? Versículo 23 del mismo capítulo 139. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué salmo, eh! Pero hablando un poquito de ser conscientes de quién es Dios en nosotros y qué hace Dios en nuestra vida. A veces pensamos que Dios nos está esperando en la iglesia, en el templo. Dios nos está esperando y nos está esperando que vengamos y nos tomemos un momento donde le cantemos, donde escuchemos su palabra. Y es verdad, Dios está aquí porque dice que en la asamblea o en el grupo de los santos, Dios está en el medio. Y Dios trae una palabra y cuando le cantamos Dios se pone feliz porque hay un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Eso está todo bárbaro. Pero a veces volvemos a nuestro cotidiano andar y nos olvidamos de que Dios también está ahí. Así que con amor decirle al que tenés al lado, Dios está en casa. Dios está en el trabajo. Dios está cuando voy y cuando vengo. Cuando me voy de vacaciones, cuando estoy bien lejos, Dios está. Diga ay, 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 ni siquiera. Con que Dios está, dice, a veces hay gente que entra a lugares, dice, no, acá Dios no va a entrar. Dios está por delante y Dios está por detrás. Muchas veces Dios se queda esperando. Así con que querés ir ahí y sabés que ahí no tenés que entrar, entonces Dios se queda ahí esperando. Dice, bueno, una cosa es estar con la cobertura de Dios y otra cosa. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde habita usted? Usted habita en su casa, ¿sí o no? No dice el que visita el abrigo del Altísimo, dice el que habita. O sea, tu casa tiene que ser el lugar donde habita Dios, junto con vos y tu familia. ¿Qué es lo que estás planeando para tu casa, para tu familia? ¿Cuál es el proyecto? Estos días atrás hablábamos de esa persona que tanto peleó a su marido, que tanto peleó en su casa porque quería tener la casa, quería que cada hijo tuviera una habitación, quería, y toda la vida fue una vida de tormento, una vida de pelea, porque quería esa casa y eran gente trabajadora y peleaba por esa casa hasta que finalmente terminó esa casa. Pero le costó su matrimonio, le costó el amor de esa pareja. ¿Qué más le costó? Le costó ver que al terminar la casa, todos sus hijos ya se habían casado y que ahora su casa estaba vacía. Y que lo menos que querían hacer los hijos era volver a la casa porque había sido una casa de tormento, ya que lograr esa construcción había llevado a estar siempre de mal humor, siempre de malestar. ¿Alguien me está escuchando? Entonces dice, oh Dios, oh Señor, dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo de usted? Pero todo, ¿eh? Yo un día viene alguien y me confiesa algo y se lo contaste a Dios. No, me da vergüenza, dice. Pero no. Vino otro y dijo, me volví a drogar. Bueno, hace así, la próxima vez, invitarlo a Jesús que se ponga ahí al lado tuyo. Si Él está ahí, si Él te está viendo.
Pero ¿cómo? ¿Jesús me está viendo cuando estoy por pecar de vuelta? Sí, Jesús está ahí. Entonces a veces dice, no, creemos que Dios no está cuando vamos a hacer malas cosas. Pero ¿querés un lindo desafío? Cada vez que vayas a hacer malas cosas, decirle, Jesús, gracias por estar observando esta actitud. Hablaba con alguien que está atado con una atadura muy triste, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 28 habla de la atadura que tiene esta persona. Una atadura muy fuerte, muy triste. Y yo les dije algo, le dije esto, y escuche porque quizás a usted le va a servir. Cuando uno conoce a Cristo, cuando uno se encuentra con Cristo y se vuelve atrás, nunca más es igual. Cuando uno no conocía a Cristo, en teoría, entre comillas, disfrutaba el pecado. Lo que le gustaba a la carne, lo que le gustaba hacer. Pero cuando uno conoce a Cristo y se encuentra con Jesús, nunca más tu vida va a ser igual. Y por más que te vuelvas atrás y estés en lo peor, va a haber ahí adentro tuyo una pequeña llama que te va a decir, tú no perteneces, esto no es lo que yo tengo para vos, yo te amo, y va a estar ahí como latiendo. Y ya no vas a disfrutar más el pecado como lo hacen los hijos de las tinieblas. Entonces, es interesante porque eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios. Cuando uno está perdido y todavía ve que hay algo dentro de uno que dice, yo ya no tengo que estar más acá. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios que te está advirtiendo que si no te arrepentís a tiempo, no vas a poder tener parte con Él. Es interesante, ¿no? Y entonces dijimos que arranca esta lectura diciendo, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabe cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. O sea, Dios está atento a todo. ¿A cuánto está atento Dios? A todo. Dios está atento a todo y a veces uno cree que Dios está ocupado o que, como dice alguno, ¿no? Una vez me dijo alguien, no, es que Dios tiene problemas allá en África, anda solucionando problemas. ¿Qué se va a ocupar de mí? No lo voy a andar molestando. Mi Dios es omnipresente. O sea que, ¿cuál es la capacidad de Dios? De atender a cada ser humano personalmente en el mismo momento. ¿Se entiende eso? Así que mire si Dios tiene problema. Dios no tiene problema con atendernos. Dios no es limitado como somos nosotros los hombres. A veces creemos que Dios está limitado. Pero por eso dijo Jesús, yo me voy y cuando me vaya va a venir alguien que va a ser el que los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo. Aquel que os guiará a toda verdad. Dios estaba limitado en el cuerpo de Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo es sin límite. Amén. Dice entonces que Él conoce todo, dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, o sea, me ves cuando viajo. ¡Wow! Dios está en el colectivo. Dios está. No me imagino esa persona que le sustrajo la cartera a mi nuera, ¿no? Y yo creo que era alguien que conocía a Dios, ¿no? Porque mi hijo toma, no sé si lo saben, ¿no? No sé si, bueno, resulta que mi nuera tuvo que ir a hacer el tema, un trámite en la facultad y se iba al hospital que empieza con la práctica. Y entonces en el camino se detiene en un lugar y una persona le sustrae la cartera y se lleva todo, documentación de la facultad, bueno, todo un montón de complicaciones era. Entonces llama a mi hijo para decirle que precisamente anulara el teléfono porque le habían robado todo. Se va a la comisaría. Entonces mi hijo se pone a orar y siente de parte del Señor de llamar. Llama, no contesta. Entonces siente de mandarle un mensajito de texto. Y en el mensaje de texto le pone que necesitaban la documentación porque era algo muy importante, que lo demás se lo podía quedar, que lo perdonaba porque Dios le había enseñado a perdonar y que le pedía a Dios que le alcanzara el amor de Dios a su vida. Que por favor dejara los documentos en un lugar. Bueno, para la gloria de Dios pasaron 40 minutos y lo llaman de una librería diciendo que habían dejado la cartera con toda la documentación, con el teléfono, que era un teléfono interesante, con todo, no le habían tocado nada. ¿Por qué? Porque yo creo que esa persona conocía a Dios. Y más allá de que ahora estaba perdido, yo creo que Dios también de alguna manera lo habrá tocado para que el amor de Dios se manifieste en su vida y reviera esa situación. Entonces es interesante esto, porque uno cuando conoce a Dios nunca más es lo mismo.
Él conoce hasta cuando andamos por allá, ¿no? Bien, imagínense, ¿no? Bien lejos por allá haciendo macana y después el día de la reunión golpeando las manos y levantándola al cielo, ¿no? Dios me bendijo con 20 carteras, Dios me bendijo esta semana. Aunque parezca loco, hay mucha gente que cree que Dios no ve esas cosas. Hay mucha gente que tiene su mente turbada. Hay mucha gente que cree que tiene de alguna manera toda una vida por delante y no evalúa lo que va a suceder mañana. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender es que no solamente Dios está atento a todo, sino que Dios sabe aún lo que pasa. Dice, cuando viajo y cuando descanso en casa, sabe todo lo que hago. ¿Qué es lo que haces en casa? La pregunta para los que están del otro lado, ¿qué es lo que haces en casa? ¿Qué es lo que estás haciendo en casa que decís, esta es mi casa y en mi casa yo hago lo que quiero, ¿eh? En mi casa mando yo. Al que no le gusta, Dios está en tu casa y está observando lo que estás haciendo. Entonces es tiempo de saber que en tu casa, la misma consagración que has dicho, y qué lindo, ¿no? Cuando uno habla con alguien, por supuesto que soy cristiano, y te da todo el currículo, no voy a decir cómo termina la historia, ¿no? Pero ser cristiano significa ser un pequeño Cristo. Ser cristiano significa que la presencia de Dios tiene que estar dentro de tu casa. Dice, sabe lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas adelante y vas detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Qué interesante, ¿no? Sabe todo lo que vamos a hacer y va a decir, pero hay algo interesante, dice, va adelante y va detrás de nosotros. ¿Sabe cuántas cosas usted no sabe que le podrían llegar a suceder si la mano de Dios no estaría ahí? ¿Sabe cuántas? ¿Sabe cuántas cosas? Siempre me acuerdo un día que me demoré para salir, tenía que viajar a San Isidro, me demoré para salir, no me acuerdo si fue un neumático pinchado, algo me pasó, y cuando salgo iba por la Panamericana y a la hora que yo tenía que estar en un lugar, un camión se le habían salido las ruedas y había hecho un desastre, y en teoría era que yo tenía que haber estado en ese lugar cuando eso sucedió. Muchas veces no nos damos cuenta de cuántas cosas nos hace Dios en favor de nosotros para guardarnos y para cuidarnos, porque Dios guarda a los suyos. ¿Cuántos son de Dios acá? Dios guarda a los suyos. Por eso aquel que no resiste a Dios va a obtener esa vida eterna, va a ser lleno de Dios y va a poder servir a la manera de Dios. Entonces, para esta semana de ayuno y de oración, de consagración, esta semana tengo que orar. ¿Qué es lo que estoy permitiendo en mi casa? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi casa? Y terminaba esta lectura allí por el versículo 23, pidiéndole a Dios, y esto creo que tiene que ser la oración para esta semana. Mire, la parte fundamental de esta semana de oración y de ayuno tiene que ser el versículo 23 y el versículo 24. ¿Y cómo voy a orar? De esta manera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces esa tiene que ser nuestra oración en esta semana. Tengo que decirle a Dios que me examine y cuando reciba el diagnóstico que cumpla con lo que Él me está pidiendo. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama convicción de pecado. Cuando usted se consagra a Dios, cuando usted toma un tiempo de ayuno, de oración, lo que usted va a identificar, qué cosas entorpecen su relación con Dios. Es como siempre decimos, uno está lejos de la luz y pasa desapercibido, pero uno se va acercando y cada vez que se dice, uy, mira, tiene una manchita acá, uy, mira, tiene tal cosita acá. Entonces uno se va identificando qué cosas están echando a perder tu vestidura. Entonces, en esta semana de consagración a Dios y de buscar a Dios, porque si realmente querés que tu casa sea llena de la gloria de Dios, bueno, es tiempo de buscar al que puede llenar tu casa, que se llama Jesucristo. Así que vamos a cerrar tus ojos, vamos a orar. Padre, oro por los que están allí a la distancia, te pido en el nombre de Jesús que tú llenes las casas de tu gloria. Señor, y que esta semana podamos ver cielos abiertos en favor de las vidas que te buscan, Señor, que te desean, que te anhelan.
Padre, bendigo a cada familia que está del otro lado en el nombre de Jesús, declarando una semana llena de tu gloria, llenos de bendición. Si hay enfermos, declaro sanidad sobre sus vidas. Si hay, Señor, familias que están lejos de ti, si hay, Señor, parientes que están lejos de ti, Padre, yo te pido que en esta semana tu Espíritu Santo traiga convicción y puedan correr a tus pies, Señor, y puedan ser libres de toda maldición en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Santo, llena nuestras vidas. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Una palabra de parte de Dios en un corazón. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.